Mi mujer me está siendo infiel con su mejor amigo. Hace unos 4 años, yo encontré fotos de desnudos entre mi pareja y su mejor amigo. En lugar de ser una fuente de apoyo al reconocer que hizo algo mal y ayudarme a sanar, me vilipendió porque me enteré revisando su teléfono. No es algo que forme parte de mi carácter, sabía que algo estaba pasando y tenía que saberlo. Ella no admitió haber hecho nada malo y aparentemente, como descubrí más tarde, solo pensó que yo estaba siendo inseguro y simplemente no estaba de acuerdo con que tuviera amigos. La forma en que este asunto emocional, supuestamente no era físico, me afectó fue extrema. Básicamente perdí mi capacidad de trabajar. Pasé de ser un empleado estrella en un trabajo muy desafiante a un completo paria. Parte de mi trabajo involucraba redacción técnica y era como si no aparecieran palabras en mi cerebro. En cambio, me sentaba allí durante horas luchando con el corazón roto y los sentimientos de dolor que eran tan frecuentes que simplemente no podía concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Fue una lucha, pero de alguna manera seguí adelante y traté de pasar desapercibido lo más posible. Destruí mi reputación laboral por ser inconsistente. Una vez, mi jefe me gritó por llegar tarde a algo y me eché a llorar y tuve un ataque de pánico. No le dije a mi trabajo y amigos y familia nada sobre lo que estaba pasando. Ella nunca admitió la aventura emocional, lo que me hizo sentir muy vulnerable porque parecía que eso la haría propensa a volver a hacerlo. Y lo hizo, aunque me tomó un tiempo darme cuenta. El número de aventuras emocionales confirmadas es 2, pero el número no cuenta toda la historia. Me di cuenta de que tenía aventuras emocionales durante más de la mitad del tiempo de los 5 años que pasamos juntos. Sospecho que hay más que no sé. El matrimonio terminó porque me enteré de su último engaño con su mejor amiga y ella decidió que es gay. Nunca me rendí con ella o el matrimonio. Siento que soy tan idiota por esperar la reconciliación cuando ella no hizo nada para arreglarlo, y que el futuro era inevitable. Desde el primer engaño me he sentido ansioso todo el día todos los días. He tenido pensamientos en bucle sobre el engaño que, a lo largo de los años, probablemente he pasado cientos de horas de mi tiempo pensando en él. Estaba tan confundido sobre cómo alguien podía hacer esto y admitir que no había hecho nada malo, y en cambio, tratarme como si fuera en quien no se puede confiar. Tendría sueños sobre su traición y me despertaría con ataques de pánico para comenzar mi día. O simplemente despertarme con el corazón acelerado sin ningún recuerdo de los sueños, era solo mi estado sobre el que no podía hacer nada. Actualmente estoy desempleado y estoy luchando para mantenerlo unido. Estoy buscando trabajo, pero tengo tanto miedo que simplemente no soy capaz de mantenerme a mí mismo. Tengo suficiente dinero ahorrado para varios meses de búsqueda de empleo, pero estoy aterrorizado. Solía tomar Adderall y me ayudó mucho con la universidad y el trabajo, pero ahora mi estado de referencia es demasiado ansioso y aumenta mi tensión interna. Así que de alguna manera tengo que encontrar un trabajo, de alguna manera trabajar sin Adderall, que fue una herramienta comprobada y vital para mi productividad, y también de alguna manera trabajar mientras me siento tan ansioso y con el corazón roto que aparentemente es todo en lo que puedo pensar. Toda la logística de la vida es difícil de manejar para mí y parece estar afectada por la misma ansiedad que afecta mi trabajo. Es agotador simplemente recibir el correo. Sé que no es raro que las personas en mi situación tengan pensamientos suicidas. Tuve problemas con estos al principio. Por lo general, soy una persona positiva y esperanzada, y pensamientos como estos están fuera de lugar para mí. Últimamente estos pensamientos han vuelto. No tengo ninguna intención de hacerlo y traerlo a colación para robar el poder de los pensamientos suicidas intrusivos que a veces aparecen. Reconozco que tengo mucho dolor y una parte de mí solo quiere que el dolor se detenga. Sé que no es mi momento, pero eso no impide que surjan pensamientos sobre lo fácil que sería encender el auto en el garaje. Como, parece una especie de peligro para la seguridad pública que incluso es posible. Abro la puerta del garaje antes de encender el auto por algún tipo de despecho positivo, pero desearía no haber siquiera pensado en eso. Yo también soy papa y nunca me rendiré porque sé que tengo mucho por lo que vivir. Pero sé que necesito reconocer y lidiar con estos pensamientos negativos para poder superarlos de alguna manera. Estoy desafiando las historias mentales negativas, como que soy una especie de persona rota que nadie debería contratar. Todo el mundo necesita un trabajo para mantenerse, yo no soy diferente.
Me digo a mí mismo que puedo encontrar un trabajo y que de hecho podría conservarlo, aunque no lo parezca. Lo único que me está yendo muy bien es ser padre. Tengo una gran relación con mi hijo, aunque la mayor parte del tiempo que estamos juntos estoy lidiando con la ansiedad y las emociones fuertes. Me siento muy afortunado de ser papá y me encanta, aunque me preocupa cómo mi estado afecta a mi hijo. Tengo muchas ganas de mejorar y empezar a disfrutar de la vida de nuevo, pero no sé cómo en medio de las dificultades que tengo. Tengo tanto miedo que básicamente terminaré sin hogar y perderé el acceso a mi hijo. Estoy en terapia, pero no estoy seguro de que el terapeuta esté equipado para comprender cómo es pasar por esto. Puedo buscar uno que esté más familiarizado con el trauma de la traición, que sospecho que tiene la exesposa. Gracias por el espacio para compartir mi historia. Mi novia me engañó y no puedo dejar de pensar en eso, me está matando. Estuvimos juntos durante 2 años en Dubái, ambos trabajamos aquí. Se mudó a casa hace 6 meses para terminar su maestría. Tiene ansiedad y está muy necesitada. Pensé que lo teníamos, ella es la mujer para mí. La persona con la que voy a pasar mi vida. La amaba tanto e intenté todo lo que pude para hacerla feliz. Siempre decía lo sola que se sentía y que necesitaba a alguien cerca de ella. Intenté todo lo que pude por ella. Perdí mi trabajo justo después de que ella regresara a casa debido al nepotismo en el trabajo. Todo lo que podía pensar en ese momento era en ella y en cómo superar esto y la necesidad de encontrar un trabajo lo más rápido posible. Y finalmente, ahora que encontré el trabajo de mis sueños, por fin ella está teniendo su aventura. Tenía mis sospechas y me di cuenta desde hace 3 semanas, pero esperé hasta que se le ocurrió. Su hermana confirmó mis sospechas la semana pasada y la confronté. Ella salió adelante con todo. Como ella no es feliz y se siente sola y necesita a alguien cerca de ella y yo no pude estar allí. Como me ama, pero no puedo estar allí con ella. Después de que se mudó a casa, decidió no volver, así que le dije que la única opción que tenemos es que yo vaya allí. Solo espérame, solo espera. ¿Por qué no podía esperar? ¿Por qué no puedes ser paciente? Te dije, eres la mujer con la que quiero casarme y el amor de mi vida, ¿por qué no pudiste esperar? ¿Qué pasa con la necesidad excesiva de estar con alguien cerca de ti y no esperar? ¿Por qué 2 personas que se aman tan profundamente no pueden estar juntas? Solo espera, ¿por qué no me esperaste? Ten paciencia, ya voy. Ella sigue diciéndome lo feliz que él la hace y su estrés se ha ido y él está ahí para ella. Estaba allí por aquí, incluso si tenía que despertarme por la noche. Dediqué toda mi vida a ella y me convertí en un simple. Y me propuse ir allí con un trabajo para finalmente comenzar una vida juntos nuevamente. Empezó a ver a ese tipo perdedor el mes pasado y salió hace 3 semanas. Ahora todo lo que puedo pensar es en ella pasando tiempo con él todo el día. Ese era yo, solíamos hacer eso en videollamadas todo el día mientras buscaba trabajo. Estuve allí para ti, cerca de tu corazón, trabajando duro para llegar a ti. Todo lo que tenías que hacer es esperar. Lo planeé todo para ella, como lo estoy pasando. Solo espérame, solo espera que voy. Solo necesito tiempo que todo. Estoy dispuesto a mudarme allí para ti, solo espera. Me imaginé nuestra vida juntos y nuestro futuro. Ahora todo lo que puedo hacer es pensar en ella, lo odio. Todo lo que puedo pensar es que ella pasa tiempo con él, que ves en él. Está desempleado y no está terminando su carrera, pero no, solo está físicamente allí. Todo lo que puedo pensar es en lo mucho que la amaba, en la pérdida de ella. Sobre el dolor y las heridas, sobre el engaño, sobre la inmadurez para construir una gran vida para ella. Lo habría dado todo por ella, una vida increíble y un esposo amoroso, pero solo espera, no es por mucho tiempo, solo espera. No puedo sacarla de mi cabeza y lo odio. Quiero odiarla pero la amo tanto. Estoy estresado todo el día y no puedo comer, no puedo dormir, no puedo mantenerla fuera. Tengo un nudo en la garganta y me duele el corazón. Era la mujer perfecta para mí, toda ella. Su cuerpo, su rostro, su personalidad, su carácter amoroso, lo tiene todo para mí.
Yo tenía eso y estaba trabajando para recuperarlo con ella. ¿Pero para qué? Todo eso se ha ido ¿para qué? Toda esa relación ¿para qué? Solo para que puedas estar con alguien cerca de ti, ni siquiera lo amas. Quiero alejarme de ella, pero es difícil y doloroso, una parte de mí la odia y la otra parte quiere estar allí. ¿Cómo puedes borrar ese tiempo que tuvimos de nuestras vidas? ¿Cómo puedo seguir sabiendo que esa persona especial me ha traicionado y no me quiere? ¿Cómo puedo moverme sabiendo que perdí a esa mujer perfecta? Es solo tiempo, tiempo y paciencia y podemos estar juntos de nuevo, solo espera. ¿Por qué no puedes esperarme? ¿Cómo pudiste destruir tan fácilmente todo ese tiempo maravilloso que tuvimos? ¿Cómo puedes ver a un chico y decirme que lo imaginas como yo? Y todavía verlo cuando y pasar todo el día con él. ¿Cómo puedes ignorarme a mí y a mis mensajes mientras estás con él? ¿Cómo puedes decir que me amas tanto pero no quieres estar conmigo porque no quieres esperar? Mi historia completa. Mi prometida me engañó con el padrino de bodas. He hecho un par de publicaciones aquí, pero nada donde haya explicado demasiados detalles. Así que voy a hacer eso ahora. Supongo que se podría decir que mi día de fue el 5 de julio. Se suponía que mi prometida y yo nos casaríamos el 19 de agosto. Pero desde finales de junio hasta el día de, tuvimos peleas constantes sobre cuánto tiempo pasábamos en la casa de mis mejores amigos y padrinos. Ahora los dos estábamos muy unidos a su familia, que fue increíble con nuestro hijo de casi 8 meses. Así que no sospeché nada. Simplemente estaban dispuestos a llevarse al bebé cuando quisieran y eso le dio una libertad de la que se emborrachó mucho y aprovechó. No tenía ni idea de la extensión. La primera vez que sospeché fue cuando mi amigo estaba teniendo un incendio y mi prometido quería quedarse. Salí y me fui a casa porque tengo que levantarme para trabajar a las 4 a.m. Me dijo que volvería a casa. Me desperté y ella no estaba allí. Conduje hasta allí y la encontré desmayada en su cama. Mi amigo estaba en el suelo. El parque infantil estaba instalado y nuestro hijo dormía en él. La desperté y dijo que acababa de desmayarse. Luego le pregunté por qué tuvo la previsión de instalar el parque infantil aquí y luego afirmó que había bebido demasiado y no quería conducir a casa. A lo que pregunté por qué no te mantuviste sobrio entonces. De todos modos, no tenía que conducir muy lejos, ya que vivimos a 3 minutos de distancia. Luego dijo que se suponía que alguien de la casa la llevaría a su casa, pero se vio envuelto en otro arreglo. Así que varios cambios de historia. Todo llegó a un punto crítico el día 5, donde tuvimos una pelea explosiva sobre cuánto tiempo pasábamos allí una vez más. Se fue a dar una vuelta, volvimos a pelear. Luego salió por segunda vez. Esta vez volvió y yo le había escrito una carta. Hablarle de mi corazón sobre cómo estábamos pasando por un momento difícil en este momento y que podemos superar esto. Ella lo leyó y nos reconciliamos y nos acurrucamos. Aquí es cuando hago el descubrimiento. Su teléfono se enciende y es un Snapchat. Reconozco a mis amigos Bitmoji. Le envié un mensaje de texto mientras estaba fuera y nunca me respondió. Así que iba a enviarle un mensaje inteligente. Pero en vez de eso me voy a dormir y finjo que no vi su texto. Luego miré su chat y la vi preguntando acerca de ir y él diciendo que podía. Luego me dijeron que no me dijera que ella fue allí y luego inventaron una mentira sobre a dónde fue. Me desplacé hacia arriba solo 2 veces y vi que te amo intercambiado. Maldita sea, desearía ser ese cinturón de seguridad. Eres caliente como una diosa. ¿Por qué eres tan tímido cuando te felicito? No vi respuestas para ella de estos mensajes. También compartían inseguridades. La confronté al respecto a la mañana siguiente y me regañó por estar hablando por teléfono y decir que no quería decir nada con eso. Luego pasé los siguientes 15 días con la cabeza en la arena hasta que finalmente decidí irme. La abandoné el día 21 porque ella se negó a interrumpirlo.
Parecía un poco triste, pero no lo suficientemente triste como para dejarlo. Ahora estoy bastante seguro de que vive allí, pero miente o intenta mentir a todo el mundo. Pero los he expuesto porque tengo una prueba de imagen que me envió su hermano adoptivo. Han pasado muchas cosas desde el 21 y cualquiera que quiera saber puede enviarme un mensaje a través del chat si lo desea. Pero esa es la esencia de la historia y el descubrimiento, y no deseo usar más personajes.